Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Ah, ahí está. Pensé que se habían quedado. No durmamos. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Sí? Tenemos en esta noche un excelente tema para poder desarrollarlo. Y tiene que ver con la serie que estamos viendo. Y vamos a ver, el mundo espiritual es real. Y en esta noche me tocaba el tema de ángeles y demonios, pero oraba al Señor y decía, no quiero entrar otra vez en angelología o tal vez en temas muy teológicos, sino tratar de pensarlo con la mirada del Señor desde otra mirada, ¿no? Desde otro lugar, desde otra perspectiva. Y fue así que el título me lleva a pensar de las tinieblas al reino de la luz. Muchos de los que estamos aquí hemos venido del mundo, hemos tenido padres que han vivido en este mundo que su vida no le ha pertenecido tal vez al Señor, o tal vez en esta noche esta sea tu situación también, de tener hijos que están en este mundo, que no tienen al Señor. Pero pensaba, ¿no? A veces uno cuando habla con personas que no tienen a Cristo en su corazón dice, ¿sabes qué pasa, Gustavo? Tengo una lucha con mis demonios. ¿Escucharon esa frase alguna vez? Muchas veces esos pequeños demonios o esos grandes demonios son los que llevan luego a las personas a quitarse la vida. Y esto es lo hermoso, que ese lugar oscuro en los cuales la persona no encuentra una salida, la luz de Jesús alumbra y rescata a esa persona de ese mundo donde está apresado, oprimido, encarcelado, y lo trae al reino de la luz. Quiero que en esta noche podamos pensar desde ese punto de vista, ¿sí? Por eso es el título allí, de las tinieblas al reino de la luz. Saben, nosotros muchas veces tenemos gigantes en nuestras vidas que todavía tienen que ser derrotados, aunque ya Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario de una vez y para siempre. Pero como hijos de Dios, vamos en un proceso de santificación, saliendo del reino de las tinieblas, preparándonos al reino de la luz. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero a veces hay situaciones en las cuales el mundo, nuestro trabajo cotidiano, donde bajamos un poco el escudo de la fe, empezamos a poner la mirada en los hombres y en qué es lo que hacen los demás, y cuando quiero abrir los ojos tal vez me encuentro en un lugar nuevamente donde la luz de Cristo no está ingresando. Vamos a Efesios capítulo número 6, verso 10. Pero quería, antes de comenzar allí, ustedes saben que la Biblia habla sobre esto. Encontré esta parte, este cuadro pequeño allí en el comentario bíblico y me gustó porque habla de los ángeles que fueron creados, puestos al servicio del Señor, cómo le adoraron al Señor, pero también de los demonios, cómo conocían a Jesús, le temían, pero sin embargo también los demonios le obedecían. Allí, como dice todo en esta serie, ¿sí?, de textos bíblicos para poder entender que el mundo espiritual es real. A veces hay gente que usted habla, empiezan a hablar de este mundo que es real, que el enemigo existe,
que el padre espiritual de este mundo es Satanás, que ha cegado el entendimiento. Y hay gente que se ríe, pero ahora, sin embargo, prefiere creer en un extraterrestre, buscando vida en Marte, en otros lados, y no creer lo que Dios nos dice. Por eso, Efesios capítulo número 6, verso 10, allí va a hablar el Señor de la armadura del cristiano. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿qué es el poder de la fuerza? ¿Qué es el poder de su fuerza? Y allí comienza, ¿no? Y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y allí continúa, tomad el casco, tomad el yelmo de la salvación, tomad la armadura de Dios, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Muchas veces hemos estudiado el libro de Efesios y toda la armadura del cristiano. ¿Saben? Hay en países como por ejemplo en Escocia, en Inglaterra, hay lugares donde usted puede ir, paga una entrada y hay muchas armaduras y usted puede vestirse con aquellas armaduras, inclusive puede participar de una batalla épica de aquellos años. Toda armadura humana, por eso se fue perfeccionando a lo largo de la historia, toda armadura humana tiene una debilidad. Vuelvo a decir, toda armadura humana tiene una debilidad. Por eso los escudos en la historia se fueron modificando, se fueron perfeccionando y así sucesivamente. Ahora, la armadura de Dios es perfecta, porque no consiste solamente en la armadura del Señor, sino en el poder que el Señor nos da como hijos suyos. Dice Efesios capítulo número 2, vamos a buscar allí un par de textos más atrás, capítulo número 2, verso número 2. Dicen, los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y tiene que ver con 3 puntos que vamos a dar en esta noche. Todos esos textos los vamos a buscar. ¿Sí? Yo les voy a ir recordando uno cada uno. Ya leímos Efesios 6, ¿sí? Hasta Hebreos 1:14. Y tiene que ver con 3 puntos que vamos a desarrollar en esta noche con la ayuda del Señor a través de la Escritura de Dios, que tiene que ver con este mundo espiritual que es real. En el primer punto allí hay una afirmación, en el segundo hay una confirmación y en el tercero hay un mandato. Vamos al primero, a una afirmación. Bueno, se pasaron los 3, no hay problema. El primer punto allí va a decir, y la palabra de Dios nos va a decir que sin Cristo vivíamos en tinieblas y bajo el dominio de Satanás. ¿Fue fácil venir al Señor? Sí, Él nos trajo. Ahora, qué fácil que es volver atrás y cuánto nos cuesta seguir hacia adelante. En el primero hay una afirmación y dice, yo te rescaté de las tinieblas y bajo el dominio de Satanás y te traje al reino celestial. Te rescaté de la oscuridad y te traje a mi reino. Estabas cómodo en ese lugar oscuro, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Si ustedes me preguntaran hoy, con Patricia hablábamos anoche justamente de poder tener tal vez y poder regresar hacia atrás y poder cambiar muchas cosas, ¿no? Y si en este momento preguntásemos y le preguntase tal vez al Gustavo del pasado si un día iba a estar en este lugar, jamás lo pensé. Porque en el lugar donde antes estaba era cómodo. Y ahora donde el Señor me trajo es 10 veces mejor.
Por eso hay una afirmación: yo te saqué de las tinieblas y bajo el dominio de Satanás. Y eso es lo que la palabra de Dios nos recuerda, que no le pertenecemos más al maligno, sino que le pertenecemos al Señor. Por eso nuestra mente nos tiene que recordar que somos en Cristo nuevas criaturas y que bajo esta afirmación, una afirmación es una declaración. Decir: Señor, yo no pertenezco más allá, sino que ahora te pertenezco a vos. Por eso decimos que el mundo espiritual es real, porque lo vivimos, porque nuestros ojos fueron abiertos, porque tengo un Padre celestial, porque tengo el sello de la herencia que le pertenezco, y aquel que habita en mí es celoso. Y le recuerda a nuestro cuerpo que no pertenecemos al mundo de la oscuridad, que no pertenecemos más a lo que antes hacíamos y a los cuales nos agradaba. Vamos a 2 Corintios capítulo número 4, verso 4. 2 Corintios capítulo número 4, verso 4. En este reino, en este mundo que es en este mundo espiritual que es real. 4:4. Dice allí 2 Corintios 4:4. Estaba leyendo aquí en primera, me había equivocado. 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Damos gracias al Señor porque este mundo espiritual es real, de los cuales el Señor me rescató y me puso en el reino de la luz. Por eso allí dice que en Efesios 6:12 dice: no tenemos lucha contra sangre, carne ni principado, sino contra potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y muchas veces encontramos tal vez personas equivocadas, hermanos en la fe, que el enemigo tiene forma humana, o tenemos que tal vez expulsarlo de ciertos lugares. Lo que se necesita es que la luz de Jesús alumbre en la vida de ellos, en la familia de ellos, en la iglesia de ellos, en la vida de ellos. Saben, las tinieblas no son solamente la maldad visible, sino una forma de vivir y apartada de Dios. Apartada de Dios. Por eso allí hay una afirmación, como decíamos: sin Cristo vivíamos en tinieblas bajo el dominio de Satanás. Y esto es lo que nos recuerda. Vivíamos engañados, creyendo ser libres. Hacele caso a tu sed. Compre hoy, pague mañana. Cuando uno viene al Señor, entiende realmente el tiempo, entiende muchas veces las veces que el Señor nos ha llamado, las circunstancias que Él ha utilizado tal vez para poder rescatarnos y sacarnos de ese lugar y donde nosotros ahora estamos. Y a través de esta luz, y a través de tu vida, y a través de esa pequeña cámara que estamos mirando y a los cuales está saliendo a través de un canal que se llama red de internet, poder llegar a aquellos lugares donde está en completa oscuridad, para que Jesús, a través del mensaje de su obra redentora, pueda
iluminar aquellos lugares y traerlos a Él. Antes de Cristo, por ejemplo, eran nuestras armas carnales, nuestra experiencia, nuestro yo, mis títulos, mi profesión, mis años, ¿sí? Orgullo, venganza, religiosidad, y hasta tal vez manipulación. Por eso este mundo espiritual es real. Ahora, cuando el Señor nos trajo de la oscuridad, ¿se terminó? ¿En Cristo se terminó todo eso? No. ¿Cuántas cosas quedan todavía por cambiar? ¿Saben? Al pueblo de Israel le había pasado en Egipto. El pueblo había salido de Egipto. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40. Cuando llegaron a la tierra prometida, ¿Egipto realmente había salido de sus vidas? No. Lo mismo pasa con nosotros. El Señor nos rescató. El Señor limpió mi casa, mi templo. Pero sin embargo, hay algunas cosas que quedan por cambiar. Y estamos en ese proceso de santificación hasta que nos presentemos ante su presencia, sea cerrando los ojos en este mundo o cuando en el abrir y cerrar de ojos estemos frente a Él. Yo no sé ustedes, pero a veces yo quiero que, en mi pensamiento y en mi oración, a veces quiero que el Señor venga ya. Porque muchas veces mi orgullo, las obras de las tinieblas, muchas veces terminan venciendo. Y por más armadura que tenga, el enemigo, hermano, conoce tu debilidad. Y sabe en qué punto tocarte. Tal vez sea en la vista, tal vez sea en el pensamiento, tal vez sea en tocar a tu compañera, a alguno de tus hijos. Pero otra vez recuerdo ese texto de Efesios 6:10, que el poder del Señor es el que a mí me fortalece. Colosenses 1:13 dice, nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado, me encanta esta figura, al reino, ¿sí?, de su amado Hijo. Significa que no pertenezco a este mundo, porque el Señor me ha rescatado. Y del lugar donde pareciera ser que era nuestra realidad, Cristo nos mostró el reino celestial y hoy caminamos día tras día, muriendo con nuestro yo y hasta muchas veces siendo vencidos con nuestro propio yo. Pero el Señor nos invita a poder levantarnos cada día, tomar nuestra cruz y continuar hacia adelante. Porque Él la batalla ya la ganó. Él ya me fortaleció. En medio de las angustias y las tribulaciones que podemos tener, y que muchas veces, no sé si ustedes se han preguntado a veces, aquel que no tiene a Cristo no le pasa nada, y a veces nosotros estamos de rodillas y orando por pruebas en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y pidiendo y clamando por misericordia para que el Señor se apiade de nuestra necesidad espiritual, fortaleza.
Y ahí es donde tal vez entendemos o comprendemos que el reino, que el mundo espiritual es real. ¿Por qué? Porque tal vez podía haber él dejado en aquel lado. Pero sin embargo nos llamó. Nos llamó para mostrar su poder en mi vida y en tu vida. En esta noche nos vuelve a confirmar Él que lo que el Señor hace, lo hace con un propósito, limpiándome de toda esa inmundicia, poniéndome en el camino recto y llevándome hacia el reino de Él. En el segundo punto decíamos que había una afirmación, en el segundo era una confirmación, y la confirmación es que en Cristo somos trasladados al reino de la luz, donde ¿quién gobierna? Gobierna Dios. Pasado mañana hay que tomar decisiones en un mundo lleno de incertidumbres. No hay un tema de conversación donde se pase un mate donde no esté el tema de lo económico, el tema de cómo saldrán las elecciones y un tema de crítica o a favor del gobernante aquel que esté de turno. Pero tenemos que entender que el Señor nos ha confirmado para su reino celestial, donde el Señor gobierna. El maligno ha quedado atrás. ¿Sabes cuál es el enojo de Satanás, hermanos? ¿Lo saben ustedes? Entre muchas otras cosas más. Uno de los enojos más grandes que Satanás tiene es haberte perdido. Porque ahora le perteneces al Señor. Los demonios tal vez que habitaban en nuestras vidas, los tormentos que nos perseguían, fueron alejados cuando Jesús vino a nuestra vida y a nuestros corazones. Por eso, hermanos, el enemigo está enojado, tal vez con vos. ¿Sabes por qué? Porque le querés ser más fiel al Señor. En esta confirmación, no solamente cuando Cristo nos salva, sino que cambia completamente a nuestro reino al que pertenecíamos. Hoy en la mañana me tomé 40 minutos para hablar con un compañero de trabajo. ¿Y saben sobre qué hablamos hoy? Entre muchas de las otras cosas más, sobre las injusticias de la vida. Y cuando tenía que preparar este mensaje, yo decía, gracias Señor, porque siendo yo antes blasfemo, mentiroso, injuriador, perseguidor, mas ahora uno puede predicar a Cristo y lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso, el mundo espiritual es real. Había un padre que ahora realmente conocemos como padre. ¿Conocemos el Padre? Lo conocemos. Conocemos a su Hijo. Y conocemos el Espíritu Santo de Dios, que es nuestra guía, nuestro ayudador. Y es completamente ilógico muchas veces decir cómo la Trinidad de Dios viene a morar en nuestras vidas.
Y es allí donde decimos, por la gracia del Señor, soy lo que soy. Allí Efesios capítulo número 6 hemos leído la armadura del cristiano. Dice que nos debemos armar vestidos pues de toda la armadura de Dios para que estéis firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios representa vivir cubiertos y fortalecidos en Cristo. Que sea en esta noche un motivo de oración para que, hermanos, nos fortalezcamos en el Señor. Para que la familia tal esté fortalecida en el Señor. Para los hermanos que no vemos hace rato en medio de nosotros, estén fortalecidos en el Señor. No peleamos con armas humanas. 2 Corintios capítulo número 10, lo leo yo allí, verso 3 y verso 4. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando estábamos en tinieblas, obedecíamos a nuestra conciencia y tal vez sí, tal vez no, pero la conciencia estaba corrompida y cauterizada. Cuando venimos al reino de la luz, el Señor nos da su Espíritu. Y es hermoso cuando el Espíritu de Dios quebranta, humilla, transforma. Porque ahí es realmente donde anunciamos y decimos, la obra de Dios es poderosa, porque yo soy un fiel reflejo de lo que Él ha hecho en mi vida. No queda más que doblegar nuestro corazón y decirle gracias, porque me rescataste. Gracias, porque el mundo espiritual es real. Me quitaste de las manos y de las garras del enemigo y me has puesto en tus brazos. Me has dado un nombre. Y te puedo llamar Señor. Y puedo adorarte y puedo decir que es un Dios vivo y verdadero. Aunque muchas veces le fallo, pero tu amor es incondicional. Tu amor es inmutable. ¿Y cuánto tenemos que seguir aprendiendo? El creyente del reino de la luz, nuestras armas son pelear en oración, crecer en la fe, en la comunión los unos con los otros, en el perdón, en la obediencia. Es allí donde se ve realmente si el reino de Dios está en tu vida o todavía quedaron cosas de Egipto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y si todavía quedan esas cosas que faltan crecer, todavía vamos a seguir dando vuelta, hermanos. Y ahí ya podemos hablar de la inmadurez y entre otras cosas más. Pensar que los ángeles de Dios, como hemos leído, obran muchas veces a nuestro favor. Y cada uno seguramente hemos tenido alguna experiencia. Y puedo asegurar que entre esas experiencias esta pregunta debe haber estado: ¿y si pudo haber sido un ángel? Pensar a dónde antes yo servía y ahora todo el reino de Dios.
está, no digo al servicio, pero sí a favor de los herederos de una salvación tan grande que no es nuestra, sino que nos la ha dado el Señor. El tercero, había una afirmación, había una confirmación, y el tercer punto, hay una declaración de despojarnos. Hay un mandato de despojarnos de todo lo que queda del viejo reino. Es necesario que nuestro yo muera. Es necesario vestirnos de toda la armadura de Dios. Es necesario crecer en Cristo. Es necesario recordarle a nuestra mente, a nuestro espíritu, a través del Espíritu de Dios, que ya no pertenezco allá, sino que le pertenezco a Él. Y soy su heredad. Soy su hijo. Quiero que busquemos 3 historias en este poquito tiempo. Primero vamos a buscar allí, vamos a estos 3 textos. Vamos a buscar 1 Samuel capítulo número 17, verso 38. Josué capítulo número 9 y 2 Samuel 3. Vamos a ir a 3 historias para despojándonos de lo que aún queda del viejo reino. Y esto tiene que ver en nuestro caminar andar diario, en nuestro trabajo, en nuestra relación tal vez con nuestra familia que no tiene al Señor, aquel jefe que es difícil de soportar, tal vez, entre otras cosas más, compañero de universidad. Y dice allí 1 Samuel capítulo número 17, lo voy a buscar yo, estamos aquí. 1 Samuel, todos recuerdan allí la historia de David. Allí estaba en un valle, había un gigante llamado Goliat, muy bien. Esta es una de las historias que más me atrapa, que más me encanta de la palabra de Dios, a pesar, ¿no?, de todas las otras historias que son buenísimas. Y acá hay algo, se presentó David frente a Saúl, ¿sí?, el rey en ese momento, y dice allí del verso 38 al 40, dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. ¿Qué le puso? Una armadura. Pero le puso la armadura de Saúl. Y dice en el 39, dice: y ciñó David su espada sobre su vestido y probó andar. Significa que probó caminar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Hermanos, cuando decimos despojarnos, vivimos en un mundo que nos va a querer poner las armaduras y las vestiduras de los Saúl de este mundo. ¿Vieron cuando los chicos dicen no da con el target? Y tristemente muchos hijos de Dios se tienen que poner las vestiduras de otros para poder encajar en este mundo. Y no entienden que hay que ponerse la armadura de Dios, dejar de vestir las ropas de otros, tomar la vestidura del Señor, realmente la que Él quiere sobre nuestra vida, tomar el saco pastoril, el cayado, e ir en nombre del Señor. ¿El gigante cayó? Sí cayó,
¿Pero cayó con la armadura de Saúl? No. Cayó con la vestimenta del pastor, con la del verdadero pastor. ¿Cuántas veces hay trajes, vestiduras que nos quieren poner para que podamos entrar a un grupo? Tal vez a un grupo de la universidad, tal vez a un grupo de trabajo. Y tenemos que aprender a andar con la ropa y la vestidura que el Señor nos ha dado. Dejar la armadura de la autosuficiencia, dejar la armadura de la religiosidad o del control. Muchas veces pecamos, hermanos, por querer tener el control en demasiadas situaciones, en querer ser perfectos. Y nos olvidamos de despojarnos del viejo reino, porque el mundo busca un ideal. Busca los influencers de la vida. Hasta los pastores tienen ranking de mejores pastores y mejores predicadores. ¿Ustedes lo sabían? Dentro del mundo evangélico también. Es hora de dejar la vestimenta de los Saúl y avanzar con la ropa del Señor y con el poder del Señor, porque le pertenecemos a su reino y somos miembros del reino de Dios. Segundo punto allí, Josué capítulo número 9. Si leemos allí el de los jueces, vamos a recordar que en Josué capítulo número 7, ¿qué pasó? ¿El pecado de quién? De Acán. Luego viene Josué capítulo número 9, me va a decir allí sobre los gabaonitas. ¿Se acuerdan de este pueblo que había venido, que había escuchado que el muro había caído y se disfrazó este pueblo? Hicieron que ese pan se llenara de moho, todas sus ropas viejas, y vinieron y se vistieron. Y ellos se acercaron con una apariencia de paz, pero en realidad había engaño en sus vidas. Pero el gran pecado, o en realidad el gran error que había hecho Josué aquí era no consultó a Jehová. Y a veces, cuántas cosas nos faltan para despojarnos del viejo reino, que muchas veces, hermanos, no consultamos al Señor, sino porque vemos que es de buena apariencia y de buen parecer, delegamos las responsabilidades o confiamos y no consultamos al Señor. Y después nos preguntamos por qué la iglesia no avanza. Después nos preguntamos por qué mi matrimonio no progresa, no prospera espiritualmente. ¿Por qué mi relación con mis hijos, mi familia no crece? Porque tal vez haya hecho algún pacto, cruzado la mano con algún gabaonita y no consulté al Señor. Y los hombres, dice allí el verso 14 de Josué 9, dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. No todo lo que parece bueno, hermanos, significa que provenga de Dios. Esa frase la he escuchado en este lugar. Y realmente me ha hecho reflexionar. No todo lo que parece bueno viene de Dios. Hay que consultar al Señor. Si la decisión, si el trabajo tal vez que me están ofreciendo es de Él o no es de Él.
y si no es de Él, se va a caer. Pero ¿saben por qué se va a caer? Porque hay una iglesia que está orando atrás por tomar buenas decisiones y con toda la sabiduría y el temor del Señor. Tercer punto, y con esto vamos finalizando. Segunda Samuel, capítulo número 3. Vamos allí más atrás. Segunda Samuel, capítulo número 3. A ver si no me equivoqué de cosa. No. Segunda Samuel 3, verso 22. Allí hay dos hombres de David, Joab y Abner. Una historia muy interesante. Resumiéndole básicamente en el verso 22, he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. ¿Saben lo que hizo Joab? En el verso 27, le reclama a David por qué lo había despedido a Abner, pero sin embargo su colaborador más fiel aprovechó en una situación y vengó la muerte de un familiar suyo. ¿De qué manera? Abrazándolo e hincándole en la quinta costilla. A veces nosotros bromeamos también, ¿no? Nos abrazamos y nos tocamos, ¿no?, la quinta costilla. Y en esto de despojar lo que aún queda del viejo reino, me hacía reflexionar y decir que muchas veces, y que esté lejos de nosotros tener las actitudes de Joab, en un hombre que ya había hecho la paz con el rey, en un hombre que ya había despedido al rey, pero por el solo hecho de pensar que estaba al lado de David tenía cierta autoridad. Y muchas veces el mundo se maneja así. Y muchas veces nosotros pensamos que la iglesia debe ser así. Y terminamos lastimando a aquellos hombres que están en paz con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Terminamos hincándole en la quinta costilla a diferentes hermanos. Lo mismo que el mundo se maneja. Nada más que a veces dicen, cuídate porque te va a hincar por la espalda, ¿no? Por eso, ¿cuántas cosas hay para despojarnos? Para cambiar, para recordar de cuánto el Señor tiene que seguir trabajando en nuestras vidas. El enemigo utiliza heridas no tratadas en el pasado, no perdonadas, para contaminar y dividir. Hermanos, que el Espíritu de Dios en esta noche tome el control de nuestras vidas y que este mundo espiritual es real, porque cuántas cosas nosotros tenemos que cambiar de las tinieblas y traérselo a Cristo para que alumbre, y como es allí la figura, salir de esa oscuridad e ir a la luz del Señor. Solamente estos dos textos allí en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No se trata de mi fuerza, sino que se trata de la fuerza del Señor. Y desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Hemos visto cómo tenemos que andar, qué cosas tenemos que hacer. Que el Señor nos ayude y nos dé la fortaleza para poder hacerlo en espíritu y en verdad. Oramos. Señor, te damos las gracias en esta noche, porque tu reino es real, Señor. Gracias porque nos has quitado y nos has trasladado al reino de la luz. Nos has quitado de ese lugar de oscuridad
has abierto nuestros ojos, has puesto sellos, Señor, sobre nuestras vidas y hoy te pertenecemos. Gracias te damos, porque como iglesia y como familia y también en lo personal, sabemos, Señor, que muchas veces tenemos una lucha constante con nuestra propia carne, Señor, contra el mundo y contra Satanás. Por eso en esta noche queremos decirte que no se trata, Señor, de nuestras fuerzas, sino se trata, Señor, de que tú nos renueves en tus fuerzas, en tu poder y no en los nuestros. Que podamos derrotar, Señor, los gigantes de nuestras vidas, puesto con las armas que tú nos has dado, con el cayado, la palabra, el amor. Que confirmemos, Señor, y que consultemos las cosas ante ti y que no tomemos decisiones apresuradas. Que no nos casemos, Señor, con este mundo. Y que podamos abrazar y perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Abrazar, Señor, a nuestros hermanos en Cristo. Aprender a perdonar, Señor, a nuestros hermanos en Cristo. Y a no clavar un cuchillo en la quinta costilla. ¿Cuánto tenemos, Señor, para aprender? Gracias porque un día has quitado aquello que nos perturbaba y has dado paz sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu reino es real. Gracias, Señor, porque todo lo pones al servicio de nuestras vidas, a pesar de que te fallamos, a pesar, Señor, de que somos infieles muchas veces. Y una y otra vez nos muestras que nos amas. Te damos gracias por lo que hemos escuchado en esta noche, por lo de hacer abierta tu palabra. Te pedimos fortaleza para poder llevarlo a la práctica. Te alabamos y te adoramos en esta noche. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias, hermanos. Bien, damos gracias por el mensaje de esta noche que nos da claridad con respecto a estos temas, ¿no? Todos sabemos que el mes de octubre trae distintos festejos y toda esta organización de temas es para que podamos prevenirnos y podamos tomar consejo, ¿no? Con respecto a cómo reflejar la luz del Señor. Y nos queda el último viernes, sería también, siguiendo la misma serie. Y si usted no quiere saber más acerca de estos temas, porque el próximo viernes, puntualmente, el tema es Halloween, cultura inocente o tinieblas disfrazadas, que va a estar a cargo del mensaje de Adrián Montes. Así que recomiendo, no se lo pierda. Así que damos gracias a la compañía de los que nos están siguiendo por YouTube. También así los despedimos, deseando que puedan también concurrir a este lugar, que puedan estar presentes y podamos disfrutar de esta comunión entre hermanos. Y nosotros quedamos